conocer más lugares acá, pero pues esta temporada el Señor nos trajo aquí a Orizaba y yo creo que tenía un propósito muy poderoso el poder haber estado aquí. Estos últimos días que hemos estado compartiendo y ministrando con los varones y ha sido de gran bendición el poder estarles conociendo, poder pasar tiempo de calidad con ellos, y yo creo que en estas últimas enseñanzas, yo creo que el Señor reveló y trajo entendimiento, y yo creo que en esta hora Dios lo quiere hacer también en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pues como ya dijeron, mi nombre es Francisco Froilán, soy del estado de Nayarit, ya no vivo allá porque he estado en misiones de tiempo completo durante 14 años, entonces el Señor me ha estado moviendo a diferentes lugares, países, pero con el objetivo de poder servirle, poder llevar las buenas nuevas en el área de la consejería bíblica. Nosotros estamos ahí en Pachuca, tenemos un escritorio de consejería como ministerio. Estamos atendiendo a los varones, nuestro enfoque es con varones, porque hoy en día este ministerio, el trabajar con varones es tan necesario que la mayoría de las iglesias lo descuidan un poco. Hay mucho ministerio y mucha actividad para mujeres, pero para varones es muy escasa. Y yo creo que el Señor está levantando varones para que puedan tomar esta responsabilidad de poder ministrar a los varones, porque Dios quiere levantar líderes. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, por lo tanto tenemos que estar preparándonos para poder capacitarnos y poder levantar con la ayuda del Señor para que estos varones puedan alcanzar su destino y su propósito. Y es algo que yo quiero hablar en esta hora, pero vamos a orar primeramente. Padre, te doy gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias porque sé que tú tienes un propósito, y yo oro para que tú prepares cada corazón de cada persona aquí, Señor. Espíritu Santo, prepáranos para poder recibir de ti. Háblanos en esta mañana, nos humillamos, venimos delante de tu presencia, Señor, humildes para poder aprender, para poder recibir. Dirígeme, Espíritu Santo, usa mi voz para poder enseñar, para poder transmitir este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el tema que quiero compartir y que quiero desarrollar con ustedes se llama Senda Antigua o el Hijo de la Bendición. Y cuando digo hijo, esto significa en plural. Esto va tanto para varones como para mujeres, porque también Dios pensó en la mujer, que es algo importante. Entonces, me gustaría que fuéramos a la Biblia en Génesis 27 del 34 al 41. Vamos a leer este verso, Génesis 27 del 34 al 41. Dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me han suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Jacob huye de Esaú. Aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Wow, qué historia tan fuerte. Aquí podemos ver la importancia de algo muy esencial: la bendición. En aquellos tiempos la bendición de un padre al hijo era tan importante
que muchas de las veces la gente peleaba por la bendición. Podemos ver aquí que Esaú y Jacob, ellos como hermanos, conocían el poder que tenía el ser bendecidos por tu padre. Por eso era algo tan poderoso en aquellos tiempos, y yo digo en aquellos tiempos porque también hoy en día es algo tan poderoso que tu padre te bendiga. Que era tan así que hasta la mamá de Jacob usó a su propio hijo con engaño para poder robarse la bendición. Quería tomar una bendición que no le correspondía a él. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos bendiciones de otros? ¿Sabías que Dios tiene tu propia bendición con tu nombre escrito? ¿Por qué codiciamos la bendición de otros? ¿Por qué andamos buscando por otras cosas que no nos corresponden a nosotros como personas? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana. Y hoy en día la confesión de pecados, cuando uno confiesa pecados y saca a luz cosas, va a caminar en victoria y en libertad. Esa es una manera poderosa de caminar en victoria y en libertad, pero también la bendición te va a ayudar a caminar en victoria y en libertad. Por eso es tan importante. Por eso hoy en día hay gente que está peleando bendiciones, está codiciando, y eso no es la manera con la que Dios quiere que hagamos las cosas, porque no es a la manera tuya o mía, es a la manera que Dios quiere hacer. Entonces la palabra bendecir en hebreo significa baruch, que significa el poder para prosperar. Por eso cuando el Padre bendice a Jacob, no solo prosperar en la manera financiera, porque cuando tú dices que bendíceme Dios, uno piensa inmediatamente en cosas materiales o financieras, y la bendición va mucho más que eso. Cuando un padre bendice al hijo, lo está preparando para que sea bendecido financieramente. Obviamente se va a reflejar en eso, pero también en matrimonio, en hijos, en salud, en lograr metas, en lograr proyectos. Por eso nunca te has preguntado por qué no has logrado cosas. Hay metas que no las has podido lograr, porque yo no puedo alcanzar y veo a otros que sí alcanzan. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Nunca se te ha venido en la mente por qué yo no he podido lograr algunos proyectos que tengo? Porque cuando tú caminas en la bendición, tú vas a tener la capacidad para poder alcanzar las cosas que tú estás teniendo en tu corazón, que Dios está poniendo en tu corazón para alcanzar. Si tú puedes ver aquí, si tú estudias la vida de Esaú y Jacob, puedes ver dos grandes diferencias. Aún así, aunque Jacob usó el engaño para robarse la bendición de su hermano Esaú, la bendición tuvo un efecto en él, porque es poderosa. Si tú te fijas en la vida de Esaú, podemos ver en la Biblia cómo fue bendecido cómo no fue bendecido su linaje en varias generaciones. Es evidente que la generación de Esaú no creció, no se desarrolló, los derrotaban muy fácil. Incluso Saúl los derrotó, David los subyugó y conquistó. Esaú formó la tribu de los edomitas, que era una tribu que no prosperó en nada. Incluso de este linaje de los edomitas viene el rey Herodes, el que quiso matar a Jesús. Imagínate, estaba caminando en maldición, no tuvo la bendición porque se la arrebataron. Pero en cambio tú ves la vida de Jacob y te vas a dar cuenta que podemos ver que él formó, a través de él viene la tribu de los israelitas. Fueron prosperados poderosamente, se constituyeron como una gran nación, y después él obviamente que peleó con el ángel para poder tomar la bendición que le correspondía. Pero tú puedes ver aquí lo que la bendición hizo en la vida de Jacob. Lo desarrolló, lo prosperó, ve sus generaciones prósperas, se convirtió en nación, para que tú puedas ver aquí que la bendición tiene algo poderoso en nosotros, nos permite alcanzar cosas. Pero cuando hablamos de bendición, no estamos hablando de palabras bonitas, porque mucha de la gente piensa de que si yo te digo palabras bonitas y positivas, eso ya te va a bendecir. Y no, la bendición va mucho más allá. La bendición
lo que va a hacer en nosotros es impartir al hijo o hija identidad y destino. Eso es lo que te va a ayudar a alcanzar la meta. Cuando alguien imparte bendición, te va a afirmar identidad y así vas a poder alcanzar el destino. Por eso es tan importante que lo haga una persona específica, una figura de autoridad paternal o espiritual. No quien sea te la puede impartir. Es algo que tiene que venir de alguien significativo en tu vida. No quien sea la puede hacer. Es algo que te va a afirmar identidad, porque cuando tú tienes identidad afirmada, tú vas a tener confianza en hacer las cosas. Por lo tanto, vas a lograr objetivos y metas. Por eso es la importancia de impartir esta bendición. Por eso hoy en día, cuando la gente no es prosperada o no le está saliendo nada bien, debe hacerse esa pregunta: ¿realmente fuimos bendecidos por nuestros padres? ¿Realmente fuiste bendecido por tus padres? ¿Por qué crees que no estás alcanzando las cosas que tú quieres alcanzar y no has sido prosperado en las cosas que tú quieres hacer? Y estoy hablando de trabajos, ministerios, proyectos. Incluso en el área de consejería hemos tratado a tantos varones que vemos varones que inician cosas y las dejan a la mitad. No están alcanzando sus objetivos. ¿Por qué? Porque los padres no bendijeron, no afirmaron identidad y no los desataron al destino. Ahí tú puedes ver la importancia de poder, la bendición, lo que hace en nuestras vidas. Y quédate con esta pregunta: ¿realmente me bendijeron mis padres cuando yo era niño? La bendición es una senda antigua. Me gustaría que fuéramos a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. La bendición es una senda antigua. Y antigua, la palabra antigua en el hebreo significa olam. El olam de Dios. ¿Nunca han escuchado esa palabra, el olam de Dios? Es una palabra hebrea que significa bendición, que significa escondido, oculto, universal, perpetuo, sin tiempo, es eterno. O sea, es la misma eternidad del Creador. ¿Qué significa esto? Que la bendición es eterna. Es algo que viene del Creador, es algo que está, que no pasa de moda, ni tiene fecha de caducidad. Es algo que está hasta el día de hoy presente. Por eso la bendición es un olam de Dios, porque está hasta el día de hoy presente en nuestras vidas. No más que mucha gente no se da cuenta de esto porque no estudian, no conocen o no le preguntan a Dios sobre estas cosas. Y este olam es aplicable a toda la humanidad y a cada generación. Entonces el olam de Dios nos va a dar formas y estrategias para poder alcanzar nuestras metas, nuestros destinos, porque eso es lo que nos va a dar el impulso para poder alcanzar lo que está en nuestro corazón. Hace 200 años los padres tomaban el tiempo preparando a sus hijos para cumplir un destino y no para tener un empleo. ¿Qué vemos hoy en día? Los padres nomás están diciendo: dale, estudia, prepárate para que alcance, pero eso no te hace capacitado para alcanzar tu destino. Claro que nos tenemos que preparar, que nos tenemos que capacitar, pero realmente lo que te va a empujar para alcanzar tu destino es la bendición, porque eso te afirma identidad, y cuando tú te sientes cómodo con quién eres y sabes quién eres, vas a alcanzar lo que te estás proponiendo en tu corazón. Yo no más estoy hablando a varones, también estoy hablando a mujeres, porque hay mujeres que también están así, que no han alcanzado lo que quisieran, y se frustra uno con estas cosas, porque no hemos obtenido la bendición de nuestros propios padres. Y siempre cuando no andamos caminando en la bendición, siempre van a venir preguntas de por qué yo no soy valioso o por qué yo no soy amado. Cuando tú te estás levantando en este pensamiento, va a ser muy difícil que por más de que tengas estudios y alcances, puedas tener maestrías y doctoras, si tú no te sientes valioso y amado, va a ser muy difícil que tú puedas avanzar a tu destino, porque el destino va más allá de una carrera o de formar una familia
O sea, son parte de la vida, pero hay un destino que Dios tiene para ti, hay un propósito que Dios tiene para ti. Entonces, aquí podemos ver la importancia de la bendición y cómo funciona la bendición. La bendición nos capacita para prosperar. Y cuando se levante el miedo y la duda, es ahí donde la bendición va a actuar y se va a activar en nuestro corazón y en nuestro espíritu para poder alcanzar lo que queremos. ¿Por qué crees que los judíos son exitosos en todo lo que hacen? ¿Cuándo has visto un judío pobre, sin nada? ¿Por qué crees que ellos son tan exitosos? Porque ellos saben esto, la importancia de la bendición. Y los padres, siempre en la edad de la adolescencia, ellos van a impartir esto sobre sus hijos. Pero ellos están alcanzando muchas cosas y llegan a ser jefes y llegan a tener autoridad y llegan a tener liderazgos porque sus padres saben de esto, de la bendición, y lo impartieron con ellos. Por eso en la cultura judía son muy exitosos, pero en la cultura latina que vemos hoy en día, México, ¿cómo está? Vemos puras madres solteras. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres haciendo su trabajo y su labor con esto, con los hijos y las hijas? Vemos mucha madre soltera, y esta es una estrategia de Satanás. Si te fijas, no sé si te has dado cuenta que los niños, en una mayoría de por ciento en México, los niños cuando tienen 13, 14 años, ¿qué puedes ver en la familia? Padres divorciados. Si te fijas en esas edades, hay mucho divorcio, mucha familia disfuncional, porque el enemigo sabe que es la etapa poderosa donde el padre puede afirmar identidad sobre el niño para que pueda afirmar su identidad y pueda alcanzar el destino. Por eso el enemigo sabe estas cosas, pero como no nos metemos a estudiar o no nos metemos a preguntarle a Dios para entender estas cosas, las pasamos por alto, crecemos y no nos va bien, porque no nos han impartido esa bendición. Y puede venir a la iglesia y te pueden decir Dios te bendiga y todo, pero eso no va a hacer nada. Tiene que ser alguien significativo que te va a desatar, alguien clave en tu vida que te va a desatar eso sobre nuestras vidas. Por eso la importancia de ser bendecido. Esto ayuda al hijo a alcanzar sus metas y propósitos sin miedo e inseguridades. Y hay consecuencias cuando alguien no desata bendición sobre tu vida o no la imparte. Y la primera consecuencia es que el hijo queda atrapado en la niñez emocional. ¿Qué significa esto? Ese sentimiento anhelante de la niñez donde se manifiesta en la edad adulta. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto adultos comportándose como niños? O cuando viene una dificultad, no reacciono y no sé qué hacer porque estoy atrapado en mi niñez emocional. ¿Por qué? Porque es lo que hace la bendición. Cuando nuestros padres nos bendicen y nos imparten esto, me prepara y me ayuda a poder entrar a la etapa de la adultez. Hay un falso sistema de creencia que creemos y decimos, no, pues ¿para qué le invierto en mi hijo se va a ser adulto y él va a entender las cosas? No, tu cuerpo va a crecer y se va a convertir en adulto, es algo natural, pero la parte emocional, para poder madurar emocionalmente y tener emociones de adulto, eso te tiene que ayudar tu papá y tu mamá en el proceso para la edad adulta. Porque hoy en día pensamos que el madurar emocionalmente lo haces solo o se hace de manera natural, pero no es así. Tiene que haber alguien que te ayude en el proceso para poder entrar a la etapa adulta. Por eso hoy en día en Latinoamérica hay mucho varón que se ven físicamente adultos, pero a la hora de un problema, resolver cosas o hacer cosas, no hacen nada porque se comportan como niños, porque no desataron la bendición de sus padres, quedaron atrapados en la niñez emocional. Ahí ven la importancia de que el Padre desate esta bendición. Por eso es que no alcanzamos cosas, o cuando nos dan el liderazgo o nos dan un trabajo, no podemos, sentimos tanta inseguridad, tanto miedo que pensamos que no somos capaces porque no hubo esa bendición. No nomás digo a varones, digo a mujeres también. Esto va para los dos. Este verdadero sentimiento de valor de ser adulto no depende de la edad o que sea que mucha gente piensa que sí, que solo se va a desarrollar, pero no, necesitamos esa ayuda esencial. Otra consecuencia de que no nos impartieron la bendición es de que el joven queda involucrado en una inmoralidad sexual. Y estas cosas sexuales hoy en día, y es algo que estamos viendo en el área de consejería, muchos varones batallando en esta área. ¿Por qué?
Por ejemplo, el varón está anhelando ser hombre, entonces lo va a buscar en mujeres a través de sexo ilícito, a través de cosas, porque piensan que una mujer les va a impartir masculinidad, pero déjame tumbarte un falso sistema de creencia. Una mujer jamás, al varón, una mujer jamás te va a impartir masculinidad. Esto es otorgado a través de otro varón que te va a impartir masculinidad. La mujer jamás, jamás te va a impartir masculinidad. Ella no tiene esa capacidad, ella tiene su función, pero jamás nos va a impartir masculinidad a nosotros. Eso tiene que ser una figura de autoridad masculina. Imagínate, padres divorciados, padres los abandona al hijo, a las hijas. ¿Cómo nos van a impartir masculinidad? Entonces busco, porque estoy anhelando en mi corazón, y busco a través de las cosas sexuales, pero eso me va a traer más consecuencias, me va a traer más esclavitud y me va a ir muy mal, porque cuando uno comete inmoralidad sexual, lo primero que el enemigo va a atacar va a ser el área financiera. Por eso hay gente en la quiebra, en la ruina, porque abrieron puertas en el área espiritual y ya no saben qué hacer. Hay un derecho legal que le otorgamos al enemigo cuando abrimos puertas en el área espiritual. Por eso hoy en día hay muchos jóvenes adultos o adultos grandes buscando esa afirmación en mostrar que son hombres, porque hay esa inseguridad, no hay esa afirmación de identidad. Y no estoy hablando también en hombres, sino también en mujeres, porque el papá tiene la autoridad de afirmar a la mujer como mujer y al hombre como varón. Dios le dio esa capacidad al varón para hacer eso, tanto al hijo como a la hija. No solo al varón especialmente, a la hija también. Si te fijas, cuando hay una relación sexual, el varón tiene la capacidad de transmitir el gen X y eso va a definir el género, si es bebé o si es niño o niña, porque el varón tiene esa capacidad que Dios le ha dado. Imagínate cuando ya estén grandes, en la edad de la adolescencia, lo mismo va a entrar en acción el poder de la bendición sobre los hijos, el papá haciendo esto, afirmando. Hubo un caso de que una muchacha de 18 años estaba saliendo de la prepa en Estados Unidos, es un caso de consejería, y esta muchacha venía pues muy guapa, iba a tener su graduación, estaba empezando una relación con alguien, y el papá llegó del trabajo muy cansado, abrió el periódico y se sentó. La muchacha iba bajando las escaleras, muy guapa vestida porque era su graduación de la preparatoria, pero el papá jamás la volteó a ver, jamás la afirmó, jamás. Ella quería escuchar que, hija, te ves hermosa, estoy orgulloso de ti. Ella quería escuchar esas palabras, pero su papá jamás lo hizo. Por lo tanto, ella quedó tan lastimada, porque era un día tan especial para ella, que quedó tan lastimada, que después ella arrastró ese dolor y ese vacío en su corazón, que se metió en prostitución y estuvo con muchos hombres buscando esa afirmación. Pero cuando los años pasaron y ellos se congregaron en una iglesia, gracias a Dios que el pastor sabía estas áreas de consejería, hablando ella con el pastor con ella, empezó a abrir su corazón. Entonces el pastor hizo llamar a su papá. Por lo tanto, hubo reconciliación, pero cuando el papá vino, se reconciliaron, el papá le pidió perdón a ella y le dijo, hija, yo sabía que tú estabas esperando esas palabras de mi parte, pero yo no me atreví a decirlas porque yo no sabía cómo hacerlo. Es que mi papá no hizo eso conmigo, yo no pude hacerlo. Por lo tanto, hubo esa reconciliación, pero si tú te fijas la importancia de la bendición del papá hacia con las hijos e hijas. Otra consecuencia es de que los jóvenes se quedan vulnerables a ser confundidos en su identidad sexual, porque te va a afirmar identidad y destino. Por eso el 90% de la homosexualidad hoy en día es porque hay ausencia de padres. Y yo cuando digo homosexualidad estoy hablando lesbianas, gays, por lo mismo, porque hubo ausencia de papá. Yo le he preguntado a varios varones que están batallando en esta área de homosexualidad, ¿cómo fue? Y te van a decir, es que mi papá nunca estuvo presente, mi papá nunca me afirmó identidad. El otro 10% es por abuso sexual,
pero realmente lo más que te afecta es por ausencia de papá, porque tú estás buscando identidad. Mi papá nunca me tocó, nunca me... Hay un toque santo, sano, que cuando tu papá te hace así, eso te afirma identidad, o te agarra el hombro, o te da un abrazo. Entonces cuando tu papá no nos lo hace a nosotros, tú estás buscando ese toque en otros lados. Y es donde el enemigo entra y trae la confusión. Por eso es hoy en día que la gente está metiendo en estas cosas. Y el falso sistema de creencia que hoy en día tenemos es que yo nací así, soy así. No es cierto. Ese es un falso sistema de creencia. Por eso la importancia de la bendición de nuestros padres hacia con nosotros. Otra consecuencia es de que el joven nunca se sentirá satisfecho consigo mismo. Cuando son adultos están buscando su identidad en el éxito, siempre queriendo lograr cosas, alcanzando cosas, pero nunca se va a sentir satisfecho porque esa solamente va a venir de estas palabras de bendición. Por eso hay gente que entra mucho en competitividad y por lo tanto empieza a vivir vidas en amor condicionado, que si logro cosas voy a ser aceptado y voy a ser valorado, pero no es así. Realmente, y lo triste es cuando vienen a conocer a Dios, piensan que Dios es así, que Dios tiene un amor condicionado hacia con nosotros, porque como vimos que mi papá a veces me condicionó su amor y que tenía que lograr cosas para sentirme amado, valorado y aceptado, entonces yo también tengo que hacerlo con Dios, tengo que hacer muchas cosas para poder agradar a Dios cuando Dios ya te aceptó, cuando Dios ya te valora por quién eres. Tú no necesitas hacer nada para lograr su amor porque tú ya lo tienes, pero es lo que te hace esta mentira de que cuando tu papá no desata la bendición sobre tu vida, estarán buscando reconocimiento en los demás, creyendo en la trampa de la complacencia. Entonces, cuando entras en la etapa de la complacencia, eso es peligroso porque si tú empiezas a complacer algo por adquirir valor, que te acepten, que te amen, tú vas a transar principios. Por eso hay mucha gente que entra en pecados sexuales porque no quiero que te vayas de mi vida, entonces te voy a complacer. Y aunque esté mal y tome decisiones mal con tal de retenerte en mi vida, voy a quebrar principios. Y es donde ya empieza la decadencia en nuestra vida. Que la complacencia te va a llevar a quebrar los principios. Entonces, la importancia. Y aquí está algo muy importante que tenemos que entender. Jesús y la bendición. ¿Por qué crees que Jesús fue exitoso en su ministerio? Porque Él logró cosas en el ministerio muy grandes. ¿Sabes por qué? Porque en la cultura judía, un papá biológico no podía bendecir a su hijo. Así, si tú te fijas en la vida de Jesús, su padre terrenal no era biológico. Por lo tanto, él no tenía la autoridad para hacer esto. Pero Dios sí sabía. Dios sí sabía, y me gustaría que fuéramos a Lucas 3:22. Y esta es la clave del éxito. Lucas 3, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Wow, el Padre estaba afirmando la identidad de Jesús en ese momento, porque él sabía que lo tenía que empoderar para lo que tenía que hacer para su ministerio. Por eso era tan importante que Dios hiciera esto en la vida de Jesús, porque sabía que iba a venir pruebas difíciles y que él necesitaba escuchar la voz de su Padre Celestial afirmando su identidad y soltándolo a su destino. Esta es la clave por lo cual Jesús fue exitoso en su ministerio, por la afirmación, por la bendición de su Padre Celestial. Por eso Dios lo hizo antes que iniciara su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. El mismo Padre lo afirmó: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Wow, imagínate cómo se ha de haber sentido Jesús con estas palabras. Amado, valorado, aceptado. Por lo tanto, cuando él inició, que no fue sencillo su ministerio, él pudo ser resiliente y pudo enfrentar las cosas porque estas palabras resonaban en su mente, en su corazón, en su espíritu, y le daban las fuerzas para poder alcanzar su destino. Y llegó al destino de la cruz, que no era sencillo. Si no tuviera esto, hubiera sido muy difícil Jesús poder llegar a la cruz, a su destino. Esa es la clave en nosotros. ¿Realmente hemos sido bendecidos?
Yo quiero terminar con esto, con Malaquías 4, 5, 6. Cinco y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero que hay una promesa: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque Dios no te quiere dejar así, Dios te quiere bendecir, porque Él quiere afirmar tu identidad y quiere soltarte a tu destino. Él quiere verlos a ustedes, a todos, alcanzando la promesa, el destino. Pero tú necesitas escuchar su voz, tú necesitas escuchar su afirmación. Yo sé que hay más de algunos de aquí está anhelando dentro de su corazón esa bendición. A lo mejor no lo expresan, pero dentro de su corazón están anhelando: bendíceme a mí, Padre, yo quiero la bendición. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos alcanzado nuestro destino? No estamos siendo exitosos en lo que estamos haciendo muchas veces. Y yo quiero que si tú te sientes en esta hora el que tú no has alcanzado tu destino y quieres que Dios afirme tu identidad, me gustaría que tú pasaras al frente para poder orar por ti, porque Dios quiere hacer esto sobre tu vida. Yo estoy hablando para hombres y para mujeres. Y padres, si tú tienes hijos, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si tienes hijos en adolescencia,